Así que 10 señales en la Biblia del fin del mundo. Y habla esto, mire, la Biblia, mire que dice, falsos maestros. Así que usted tiene que ponerse las pilas cuando alguien está enseñando. Yo sé que muchos tienen se ven a su Dante Gebel y no sé a cuántos más. Pero mi esposa a veces dice, lo que está diciendo no está bíblicamente inspirado, vamos a decir. Así que falsos maestros, usted dice, ¿y cómo sabe si alguien le está diciendo una cosa errónea o equivocada? ¿O lo está sopapeando el diablo a usted? Así que falsos profetas, guerra y amenazas de guerra, lo estamos viendo. Las guerras, sí, guerra hubo toda la vida, pero ahora no sabemos lo que está pasando entre, vamos a decir, Ucrania y Rusia, y no sabemos si es verdad o si es mentira. Y hay un montón de cosas ahí, la plata va y viene para los lados, va a todos los lados. Guerra y amenazas de guerra, ¿sí? Hambre y terremoto, lo estamos viendo hoy día. Usted puede caminar una milla y ve gente que está viviendo en la calle, viviendo ni siquiera tienen un techo, y hay hambre, ¿sí? Hambre y terremotos lo estamos viendo diariamente. Aún más en el Yellowstone, porque se han movido el piso, hubo movimientos sísmicos. Sabe que sale vapor, porque hay agua bien abajo y el agua se calienta con la magna de la tierra y de repente se calienta tanto, es como una olla de presión y hace y sale el agua, pero ya hace ¿cómo sería? Como una fuente de agua. Hay una que se llama The Old Faithful. Salen 8.000 galones de agua en forma de vapor. Y dura a veces como 2 minutos ahí soplando el agua caliente. Increíble, es increíble. Y así que vemos terremotos constantemente. Así que persecución y odio contra los cristianos. Esto está pasando hoy día, gente. Uno se pone al internet y cualquier cosa que usted dice o que escucha, el sistema la agenda está dirigida a usted y a mí por creer en Dios. Y hay gente que se manifiesta. Usted dice Dios en cualquier lado y ya lo tratan de que usted es un terrorista. Pero bueno, así que muchos abandonaron la fe. Lo estamos viendo hoy día. Aún más, en esta casa ha escuchado palabra profética y no sé, en vez de traer la palabra profética estrategia para lo que estamos viviendo, la gente se enoja y dice, no, esto no es verdad, yo no lo creo. Pero bueno, traición y odio, lo estamos viendo todos los días, lo vemos en el trabajo, lo vemos en la gente que a veces ponemos nuestra confianza, o aún más en los políticos lo estamos viendo. ¿No? Que hay odio, que suba de presidente, que no, lo bajen. Hay odio, hay traición, hay un montón de cosas que están en juego, ¿sí? Y son las señales del fin del mundo, de los últimos tiempos. Traición y odio. Falsos profetas, es lo mismo que falsos maestros. También hay falsos profetas que engañarán a muchos, ¿sí? Por eso es importante entender esta es la que tenemos, the data that we have, data about God. Esta es la data que tenemos acerca de Dios, es la Biblia. Lo bueno que está todo puesto así en papeles. Imaginen la antigüedad, no tenían que leer los rollos así de cuero, grandes los rollos, a ver quién era Dios, cómo Dios trabajaba. Hoy día lo tenemos imprimido, tenemos nuestra aplicación, que hay como no sé cuántas, 250 traducciones diferentes en todos los idiomas, ¿sí? Falsos profetas que engañarán a muchos. Gran maldad, lo estamos viendo hoy día. Usted vaya a Downtown Portland, vamos a ver cómo la decoraron en la ciudad de Downtown Portland. Destruyeron todo. Es parte de la agenda que se está viviendo hoy día. Amén. Y poco amor. All you need is love, dijeron los Beatles. Love is all you need. Poco amor, ya. Expansión del evangelio por todo el mundo. Y yo creo que estamos en la última de expandir el reino de Dios. Y hablar a la gente, Dios hizo esto en mi vida, Dios está trabajando y podemos compartir la palabra de Dios a otras personas, ¿sí? Y es fácil hacer, es solamente hablar, da un testimonio. Amén. Así que abran Mateo, vamos a leerlo esto, porque dice, no, pastor, ¿dónde está esto? A ver, y vamos a leerlo. Si usted va a Mateo
24. Y vamos a leer solamente 4 versículos. 14 versículos, perdón. Así que, if you have an English Bible, I think Herman is reading it over there. Así que, dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron a sus discípulos. Lo voy a leer solamente para que entendamos. Se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. ¿No? Imagínese si usted está en Hillsboro y mira los edificios. ¡Wow, qué lindo que está todo acá! Y entonces le están preguntando, ¿y así va a ser el futuro? Y respondiendo les dijo, ¿ves todo esto? Esto tan lindo, estas estatuas y todo. De cierto te os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Saben que yo una vez cuando hice mi auto eléctrico, pensé que iba a salvar el mundo? I was ready to save the world. Pero me di cuenta, y el Señor me tocó, me dijo, tenés que salvar tu alma, Dani. Al mundo no lo vamos a salvar. Lo podemos cuidar, podemos reciclar un poco, pero la palabra, la Biblia dice que un día el Señor va a hacer un cielo y tierra nueva. Así que todo lo que está ahora acá, seguro que lo va a quemar el Señor, va a dejar que se queme y después la naturaleza misma se va a comenzar a reedificar de vuelta, sea árboles o todo. ¿Sí? Así que acá dice el Señor. Así que no se hagan problema, porque todo, respondiendo le dijo, ¿ves todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Verso 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá de la venida y del fin del siglo? ¿Sí? Y respondiendo Jesús, verso 4, le dijo, mirad que nadie os engañe. ¿Sí? Nadie nos engañe. Falsos maestros. Que nadie nos engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre, falsos profetas, falsos maestros, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Esto lo hemos visto en estos tiempos. Y oirás de guerras, escuchamos de guerra, y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis. En otras palabras, no tengas miedo, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Verso 7, porque se levantará nación contra nación, lo estamos viendo, y reino contra reino. ¿Sí? Habrá pestes. Acá del COVID, mira, ya está escrito, mira, hace 2000 años que se escribió el COVID. Habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Verso 8, y todo esto será principios de dolores. ¿Sabe que hemos entrado en esto, gente? El verso 8, en principio, estamos entrando a este lugar. Porque la economía está de tal manera, esto está pasando, hay una agenda ya hecha para que pase cada cosa en el planeta Tierra. Los gobiernos se están juntando, va a haber una sola moneda, va a haber un solo gobierno, todo se está armando, está todo cayéndose en el lugar adecuado para que suceda. Y el Señor dice, esto es el comienzo del dolor. ¿Eh? Y todo esto será principio de dolores. Así que agarrémonos fuerte. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Sos cristiano acá, va a haber persecución, odio contra usted porque es cristiano, porque usted cree en Dios y cree en la vida. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. Va a haber odio, va a haber venganza, y unos a otros se aborrecerán. Odio. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Sí? ¿Me siguen? Verso 12. Y por haberse multiplicado la maldad, ¿cuántos pueden decir que hay mucha maldad hoy día? Ya, se está multiplicando, va unos números impresionantes. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Así que usted no deje que su amor se congele. ¿Sí? Ame a su esposo, ama a su esposa. ¿Sí? Y a sus hijos, ámelo. Siempre dígale que llega a casa y diga que los ama. ¿Ya?
Verso 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. En otras palabras está diciendo, aguántensela, aguantemos, lleguemos hasta el final. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testigo a todas las naciones. Y entonces, ¿qué dije? Ok. Verso 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Creo que estamos en este momento. ¿Sí? Amén. Así que la semana pasada habíamos visto cómo se trabajaban en el tiempo de los hechos, como lo que estaban haciendo los apóstoles. Y si me pasas el otro versículo, dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Esto era la iglesia, gente. Cuando uno viene y dice, pastor, necesito ayuda, necesito oración, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. Eso es lo que vamos a tener hoy. Vamos a tomar Santa Cena. ¿Sí? O sea, la Santa Cena es como el Super Bowl para los cristianos. ¿Ya? Para los latinos es como el Mundial. En el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. Así que vimos acá, había 4 cosas. Doctrina. Lo que estamos enseñando los miércoles. Doctrina. Compañerismo. De venir a abrazar al amigo que está ahí. ¿Cómo está? ¿Cómo estuvo tu semana? Estamos orando por tu trabajo nuevo y estamos ahí motivándolo. Es compañerismo. Y comunión de partir el pan. Gracias por los que hacen pozole y los traen a la iglesia a veces, compartiendo el pan. Y así que la oración es la herramienta más simple que tenemos en la vida. Podemos orar. Usted puede estar, no puede tener ni un centavo en su bolsillo, pero la oración lo puede todo. ¿Sí? Usted está broke. Señor, necesito un trabajo mejor, que me paguen mejor. Comience a orar. Levántese, ponga su despertador a las 3 de la mañana. A veces el Señor me despierta a las 3. Y sin despertador. Y póngase a orar, diga, Señor, bendice mi familia, bendice hasta el gato, Señor, y comience a orar por su casa, por todo lo que Dios le tiene que dar o lo que el diablo le ha robado. Usted comienza a orar. Y ya sabe que el orar es como levantar pesas, ¿no? Yo estoy medio flaquito, pero si me pongo a levantar pesas, tengo unos Mr. Hulk. Así grandote. Es la oración nos hace gigantes en el reino de Dios. Amén. Así que estábamos en Hechos, ahora vamos a Hechos capítulo 6. Así casi habíamos dejado acá. Y hay algo lindo acá que vamos a aprender hoy. Porque el Señor me ministra a mí también. Yo cuando enseño, casi siempre enseño algo que el Señor me ministró primero. Estábamos en Hechos 6. ¿Están ahí? Y habíamos visto la semana pasada, pastora, silencio, ¿cómo se llamaba la persona que Dios usó? Uy, ay, ay. ¿Cuántos dormían? Aleluya. Thank you, pastora. Estaba hablando de la vida de Esteban. Y este hombre era un ejemplo, era un señor Esteban. Sabía la palabra, sabía todo, realmente entendía lo que era el Espíritu Santo y realmente no tenía información, la data que tenemos nosotros, que se llama Biblia, pero él aprendía y todo. Y la iglesia estaba pasando por una situación donde había gente conectando cables, armando todo, pero también había que predicar la palabra. Y entonces el grupo de la iglesia, todos los apóstoles dijeron, vamos, tenemos que organizarnos, muchachos. Y ese fue el comienzo de la iglesia. Y dice, vamos a elegir a 7 diáconos. 7 diáconos. ¿Sí? 7 pastores, 7 personas que trabajen. El Señor dijo a Casa Menester que quiere sacar 40 pastores de acá. Ya tenemos creo que como 8 que el Señor indicó este año. ¿Sí? La voz profética apostólica nos dijo quiénes son y los que tienen que trabajar. ¿Sí? Y saben que mucha gente no se aguanta la palabra profética. No la aguanta.
Y dice, no, esta palabra no es para mí, esta palabra no. Pero ¿saben qué? Si fuera fácil, habría 200.000 pastores acá. Pero porque el Señor te quiere ver trabajar, quizás te la complica un poquito la pelota, te da una pelota cuadrada para que juegues el partido. No sé si me entienden. Pero usted tiene que ser sabio. Si, Señor, tú me diste una palabra, la voy a trabajar. Aunque sea difícil, imposible, la voy a trabajar la palabra. ¿Sí? ¿Me están entendiendo? Porque la palabra a veces duele. Pero es para que crezcamos, no es si fuera fácil, la harían todos. Pero la palabra específica, saben que yo estaba hablando con alguien hace poquito, creo que ayer fue, le dije, mira, sabes que todos recibimos palabra. Vino la profeta y nos dio palabra a nosotros también. Nos da una palabra que la tenemos que trabajar. Y si no trabajamos esa palabra, vamos a perder lo que Dios quiere hacer. Porque si el Señor te da instrucciones y no las obedeces, pasás a ser un desobediente, un rebelde. Pero ¿qué pasa? A veces el Señor te da palabra específica, no seas tonto, agarrá de esa palabra y salí corriendo como si fueras Messi en la cancha de fútbol. Yeah. Meta un gol, porque Dios te dio palabra. No sé si me entienden, ¿sí? Ok, vayan a Hechos 6. Y vamos a leer un poquitito acá. Yo lo tengo acá en una otra versión. A ver, me pasa. Sí, vamos a 6.3. Dice: entonces estaban acá en la iglesia, se estaba armando. Buscad, pues. Escuchen todos los que. Todos, ¿eh? Dice: buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. ¿Sí? Varones y varonas también. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones y varonas de un buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Había que trabajar en la iglesia, ¿sí? Y nosotros persistiremos en la oración, y otros acomodarán las sillas. No dice esto. Y en el mismo ministerio de la palabra. ¡Oh! Y verso 4, dice acá, ¿me pasás el next? Dice, y agradó la respuesta a toda la multitud. Tengo otra versión, me encantó esa versión. Y dice, y eligieron a Esteban. Este es el primero que eligieron a Esteban. Varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Vemos a Esteban que era un señor. Y también, y hoy vamos a ver otra persona, dice, y a Felipe. Y hoy vamos a ver quizás un poquito a Esteban, a terminar con Esteban, y vamos a entrar a Felipe. Felipe es precioso el hombre este. También era así un varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Pero acá Dios lo marca a Esteban, lo reconoce la Biblia de lo que era Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, Procoro, a Nicanor, a Timón, a Moisés, a Isaac y a Nicolás, están todos ahí, todos los nombres, Peseleto de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quien orando les impusieron las manos, una transferencia de unción, y crecía la palabra del Señor, y el número de discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, y también muchos de los sacerdotes, ¿qué hacían? Obedecían la fe. Yo creo que acá habla de la palabra profética. Obedecían la palabra profética que habían recibido. ¿Ya? Next. ¿Me pasas el otro? Y dice que Esteban, un hombre lleno de gracia, diga gracia, y poder de Dios, hacía señales y milagros. Diga señales y milagros. Asombrosos entre la gente. Cierto día, un hombre de la sinagoga de los esclavos de Lidereos, y vimos la historia esta la semana pasada, se llamaban, así lo llamaban, comenzaron a debatir con él, con Esteban. Y era judío, Cirene, de Alejandría, Cilicia, de la provincia de Asia. Ninguno de ellos podía hacerle frente, y diga sabiduría, y el espíritu con que hablaba Esteban. Era un hombre ejemplar, me encanta, mucho para aprender acerca de este hombre Esteban. Sí. Así que, y me pasas la otra, y dice, pero los que fueron esparcidos, dice, iban por todas partes anunciando el evangelio. Y acá vemos esta persona que entra, Felipe. Entonces, Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria,
Se había ido, vamos a decir, que se fue de acá a Portland, vamos a decir, o a Hillsborough. Descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo y a la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Saben que acá uno puede darse cuenta que entonces Felipe descendiendo a la ciudad, cuando este Felipe llega a este lugar y trae el mensaje, escuchen bien, dice que había gran gozo en aquella ciudad. ¿Sabe que él era encargado de traer de alguna manera el avivamiento? Amén, thank you. ¿Y qué pasa? Él sale y llega a este lugar y empieza a predicar porque tenía un mensaje específico, así como Esteban. Esteban no duró, ahí lo apedrearon, lo vimos la semana pasada, pero Felipe dice que era un hombre obediente y estaba esperando las instrucciones de Dios cada día, lo que tenía que hacer. Y una de las instrucciones era, ¿no? Y la gente dice que escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, la gente, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, estaban haciendo sanidad del alma, estaban sacando ataduras generacionales, estaban lo que Casa Ministries hace siempre. A veces vemos gente que se descompone con ganas de vomitar. Dios te está sanando. Dios está haciendo cirugía en tu vida. Porque de muchos tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, ¡ah!, gritando, ¿no? Muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Había un gran avivamiento. ¿Sí? Y para entender un poquitito más de cómo eran Felipe y Esteban, ¿por qué no abren en 1 Timoteo 3:1? Está diciendo, el pastor va re rápido, porque las 4 me está alcanzando. No, pero son 7:20, ya pasó las 4, miren. Necesitamos una batería. ¿Quién dona una batería para next week? ¿Están ahí en Timoteo? No, amén. Se la veo. 3:1 ya. Pero realmente, esperemos que no la marqué mi Timoteo acá. Acá está. Bueno, realmente, acá habla y yo quiero hacer énfasis en esto, porque Dios dijo 40 pastores que quiere levantar aquí. Y usted dice, no, pero yo no voy a ser pastor. Bueno, la palabra quizás no vino así a ti todavía, pero bueno, Dios sabe lo que quiere cada uno. A veces no son pastores de iglesia, pero a veces pueden ser pastores en una corporación, un lugar de business. Pero acá dice requisito de los obispos. Y me encanta, yo quizás entendiendo a Felipe y también entendiendo a Esteban, y dice los obispos y también, vamos al 8, porque acá del versículo 1 al 7 habla casi lo mismo, pero acá dice requisito de los diáconos. Dice los diáconos asimismo deben ser honestos. Tome nota usted, ¿eh? A ver cómo está Dios trabajando en estas cosas en mi vida. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez. Así que siempre el sí que sea sí y el no que sea no. No dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. ¿Sí? ¿Me están escuchando? Y estos también sean sometidos a prueba primero, ¿no? De a veces pasar a ver cómo se comportan y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas y no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Gracias por las mujeres que trabajan duro siempre en la casa. Así que
de verso 12, los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso. ¿Sí? Dios quiere subir a 40 pastores a su posición en esta iglesia y mucha confianza en la fe que es en Cristo. Y si leemos los requisitos de los obispos, dice verso 3.1, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Interesante. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaros, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. ¿Sí? Acá vemos dos personas, vemos a Esteban y vemos también a Felipe, que eran hombres realmente de palabra y realmente gente que se podía trabajar, gente que decía el sí es sí y el no es no. Si hacían una promesa se podía contar con esa persona porque eran gente de palabra, amorosos, honrosos. Amén. Y yo creo que esa es una de las barreras que tenemos que romper en nuestras vidas. No romper no barreras, sino mucha gente a veces no nos llevan no se puede cumplir la palabra de Dios porque hay cosas que tenemos que poner en orden. Porque no somos honestos con Dios, no somos buenos con nuestra gente, con nuestra familia, con nuestras esposas, porque ahí dice, ser fiel a su esposa, hombre de una esposa sola, y hay muchas cosas que tenemos que de corregir en nuestras vidas. ¿Sí? Así que volvamos al capítulo a Hechos, y acá quizás entra mi mensaje de hoy, acerca de Felipe. Así que vamos al libro de Hechos, de vuelta. Y habíamos leído ya, habíamos terminado el capítulo 7, porque habla de Esteban si quiere lo podemos leer, el capítulo Hebreos 7, 59. Hechos, perdón. Hechos 7, 55, vamos ahí, porque acá terminamos la semana pasada. Y es un poco de repaso, pero quiero entrar en algo hoy. Así que Hechos 7, 55, dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. Este hombre tenía los ojos abiertos espirituales, que yo les hablaba recién, y a Jesús que estaba en la diestra de Dios. Vio el trono de Dios, pero lo estaban apedreando, le estaban pegando con piedras. Verso 56 dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Estaba diciendo, estoy viendo a Jesús sentado al lado de Dios. Entonces ellos, ¿se acuerdan? Esta gente está celosa de él, de este hombre sabía tanto, dando grandes voces, se taparon los oídos, no querían escuchar lo que estaba diciendo Esteban, pero estaba viendo el Espíritu Santo, Dios le estaba mostrando toda una visión. Entonces ellos, dando grandes voces, me imagino que lo insultaron, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Lo atacaron y echándolo fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de una joven que se llamaba Saulo. Este es Saulo, el Pablo.
Quizás vamos a aprender esto un poquito más adelante. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Se estaba muriendo. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta a estos que me están apedreando, estaba diciendo, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho, durmió. En otras palabras, lo mataron. Y acá entramos en el verso 8, en el capítulo 8. Y hay algo lindo que quiero que entendamos. Y vamos al versículo 4. 8:4. ¿Están ahí? Y dice, realmente dice, predicación del evangelio en Samaria, que hablábamos de Felipe, dice. Pero los que fueron esparcidos, porque aquí después de que matan a Esteban, la iglesia entró en lo que se llama persecución. Y entonces tuvieron que empezar a correr los apóstoles y dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, acá vemos a Felipe, escuchen bien, descendiendo a la ciudad de Samaria, lo leíamos recién, les predicaba a Cristo. Este hombre, Felipe, es el que trajo un avivamiento. Y la gente unánime, la gente escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. ¿Me están escuchando? Oyendo y viendo las señales que hacía. Dios lo estaba usando este hombre. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando gran voces. Había administración. Y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Pero escuchen bien acá, dice, pero había un hombre llamado Simón. Ponémela, yo puse Simón ahí, no sé. Simón. Era medio peligroso este Simón. Yo quería usar la palabra mañero. Tenía sus mañas. No sé si está mañero y... Mañoso, no era mañero, mañoso. Era, thank you, ¿viste? Me olvido el español. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia. Escuchen bien, gente. En aquella ciudad. Y hablaba engaño a la gente de Samaria. Samaria, thank you. Déjeme empezar de vuelta. 9. Pero había un hombre llamado Simón, peligroso Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciendo pasar por algún grande. A oían atentamente. Este hombre era un brujo, gente. Digan brujo. Ya. A oían atentamente todos. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, la gente decía, este es el gran poder de Dios. ¿Sí? Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Yo me acuerdo una vez, no sé si lo contesto, pero mi mamá había conseguido un trabajo, dejó a mi mamá dejó a mi papá, se fue con 3 hijos, y estaba consiguió un trabajo, ganaba muy bien, trabajaba en un hotel internacional. Venía gente de todo el mundo, ahí se hospedaba en plena capital de Argentina. Y algo como todo, cuando siempre hay corrupción o algo, no sé, pero está ganando mucho dinero. Entonces cambiaron las leyes, que los trabajadores iban a ganar menos dinero, no sé cómo fue, pero de repente mi mamá está ganando poco dinero. Entonces se pone a hablar con una de las mujeres ahí, y dice, no, pero tenemos que hacer esto. Y poquito a poquito, esta señora fue convenciendo a mi mamá de hacer brujerías. Y este hombre era algo similar acá, este hombre, este Simón peligroso.
Y me acuerdo que mi mamá llegamos una vez, y ya mi mamá para ese tiempo ya tenía su novio, que vivíamos con mi padre, que pasó a ser mi padrastro, Harold. Y él estaban quemando ahí, no sé qué, agarraron un sartén, estaban quemando no sé qué cosa, plantas y todo. Y yo, o sea, yo tenía 11 años y ya el olor de las cosas no me gustaban para nada. Y me acuerdo que mi padrastro le decía, Betita, y dijo un montón de malas palabras, como diciendo, dejate de hacer estupideces, ¿qué estás haciendo? Y yo creo que fue la gloria de Dios usando a mi padrastro, que era inconverso, de decirle a mi mamá que cortara esas brujerías. Y me acuerdo tan clarito que lo que se estaba haciendo no estaba agradando a Dios. Y saben que nosotros hemos ministrado gente a veces, que Dios quiere hacer algo, y mucha gente sigue haciendo brujerías, aún estando en los caminos del Señor. Es feo eso, ¿no? Sí, porque hice esto y lo otro y quemé, no sé, un chorizo en el inodoro para que... Y hay cosas que todavía tenemos, de alguna manera estamos todavía convencidos o arraigados o mañoso, mañoso, no, la palabra no es mañoso, que tenemos maña. ¿Saben que busqué la palabra maña, mañoso, y no hay mucha, no se puede sacar mucha información en el diccionario, pero dice maña. Maña dice que los ingleses tienen mañas acerca del fútbol. En otras palabras, no lo quieren largar. Están convencidos que el fútbol es lo mejor que hay. Así que son mañosos con el fútbol. Pero miren la historia cómo sigue acá. Acá les quiero contar algo, porque el Señor me ministró en esto. Y yo creo que también el Señor va a ministrar a gente hoy. Porque a veces cuando somos mañosos no queremos dar a vencer lo que Dios, no queremos dar el brazo a torcer, y el Señor te está diciendo, haz esto, te estoy dando una palabra profética para que entres a donde tenés que estar, y no lo voy a dejar esto, y no lo voy a dejar esto, y no lo voy a dejar esto, y estamos peleando con el creador de tu vida. No sé si me están entendiendo. Me van a entender ahora. Porque sigamos leyendo acá. Lo bueno de este Simón se convierte. Me perdí, ¿dónde dejé? 12, entonces. Sí, entonces, verso 10. Y a este oían atentamente todos, desde el del más pequeño hasta el más grande, al brujo, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Verso 12. Pero cuando creyeron a Felipe vino a esa ciudad que anunciaba el evangelio de Dios. ¿Sí? Y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. La gente se estaba convirtiendo. Y miren lo que pasó, dice. Y dice, también, ¿saben quién se convirtió? Simón. Dice, también creyó Simón mismo. Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Me encantó esto. Dice, también creyó Simón, creció en el mensaje de Felipe, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que hacían, estaba atónito, estaba sorprendido cómo Dios lo usaba a Felipe. Entonces Simón dijo, yo me pego al lado de Felipe. Y estaba aprendiendo ahí de Felipe todo y veía cómo funcionaba y era realmente un discípulo, vamos a decir, de Simón, era un discípulo de Felipe. Y me encanta esto, dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. ¿Saben que yo cuando leía esto dije, esto es Casa Ministries acá? El Señor nos dio palabra, el Señor mandó a Gastón, mandó al apóstol Carlos, también nos manda la profeta Verónica, que también tiene una unción profética apostólica,
Y ellos venían mira lo que dice, que acá venían Pedro y Juan. Empezó la obra apostólica acá. Verso 15 dice, y era la voz, Pedro y Juan eran voz profética apostólica, los cuales, Pedro y Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen, ¿qué cosa? El Espíritu Santo. ¿Me están entendiendo? Sí, Dios primero llegó el mensaje a esta ciudad, y cuando algo se estaba moviendo, vino la confirmación apostólica, profética, y la gente fue bautizada con el Espíritu Santo. Me encanta, esto es lindo, lo que estamos viendo nosotros. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús, como bautizaba Juan el Bautista. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. ¿Sí? Cuando vio Simón, escuchen bien, estaba convertido Simón, ¿no? Pero con mañas. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, ahí nomás Simón le salió el viejo hombre y les ofreció dinero a Pedro y a Juan. Pedro y Juan, a ver, acá tengo un par de dólares acá, que a ver, yo quiero esa unción que estoy. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, la carne, las mañas, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. ¿Cómo lo ven ustedes? Está peligrosa la casa, ¿eh? Por eso Simón el peligroso. Él quería comprar la unción de Dios. Pero qué bueno que tenemos maestros. Estaba Pedro, Juan, estaba Felipe. Entonces Pedro le dijo, tu dinero no vale nada acá. Tu dinero, dice, perezca contigo. No necesitas pagar por esto, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Y yo le pondría, no renunciaste a esas mañas, pero... Verso 21. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. ¿Lo leo de vuelta este? No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Este hombre tenía cosas sin resolver en su vida, este Simón. Dice, y acá nomás le dice, arrepiéntete, pues de esta tu maldad. Arrepiéntete, pues de esta maldad. Y ruega a Dios si quizá te sea perdonado, y escuchen bien lo que dice, el pensamiento de tu corazón. Porque él de amargura y prisión de maldad veo que estás. Respondió entonces Simón y dijo, rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. En otras palabras, este Simón peligroso bajó la cabeza. Dijo, sí, tienen razón. Como yo era antes, lo quise traer a lo nuevo de Dios. Él quería comprarse, lo vio quizás al ministerio, la unción del Señor la vio como una manera de hacer dinero. ¿Saben que esto hoy día pasa en la iglesia, gente? Yo lo he dicho esto, en Portland hubo un avivamiento en el 1900, me acuerdo cuando fui al seminario, leí acerca del avivamiento que hubo. ¿Sabe cómo lo frenaron el avivamiento? Por vender este papelito está ungido por el Espíritu Santo. A ver, dame $300 y ponételo en el bolsillo que te va a bendecir el Señor. Y comenzaron a vender la unción del Señor.
cosa que no podemos hacer, porque es un regalo de Dios, la gracia de Dios que Dios quiere derramar en nuestras vidas. Pero lo que me llama la atención a mí, que a veces tenemos mañas del pasado que no queremos renunciar, gente. Y a veces traemos las brujerías del pasado y hay gente, no quiero decirlo, pero tengo que decirle, hay gente que Dios fue específico con gente. Tenés que cambiar esto en tu carácter, tenés que cambiar esto en tu vida. ¿Y qué queremos? Queremos hacer las cosas fácil. No, mi carácter está bien, todos me aman. ¿Really? Pero no queremos cambiar. ¿Y qué somos? Somos como un Simón que no está arrepentido, lleno de mañas. No, en mi pueblo era así, los machos eran machos y las machas y las mujeres también, no. Ya éramos machos y nosotros nunca vamos a dar vuelta la cabeza o bajar la cabeza porque éramos machos y nos criamos machos. ¿Está bien? Va hasta ahí al lado de Simón. Porque queremos hacer las cosas a nuestra manera. Pero a veces Dios nos tiene que quebrantar, nos tiene que decir, no, estás mal haciendo la cosa, bajar la cabeza. Hubo un rey que le dijo que tenía lepra por todos los lados. Viene el profeta, el rey, le dice, rey, ¿por qué no te tirás al lago ahí del Huilame, no sé, o el de Tualatin, que está más sucio ahí, no sé cómo. Los jóvenes, siempre vamos a bañarnos ahí con los jóvenes. Anda ahí, tírate 7 veces. Y se enojó el rey, dice, no, ¿cómo voy a tirar 7 veces? Yo soy el rey de acá de Hillsboro, vamos a decir. ¿Qué me viene a decir a mí que me tengo que tirar ahí al río de Tualatin? Yo soy de Hillsboro, nunca me voy a tirar ahí. Y viene uno pequeñito, ahí le dice, ¿y qué? Tenés que tirarte 7 veces nomás al río, ¿qué te hace problema? Si es chiquitito el río ahí nomás. Te tirás unas 2, 3, 4, 7 veces y salí. No sabes lo que va a pasar. ¿Y qué hace el rey? Decidió obedecer al pequeñito que bajaba la cabeza al Señor. Y va allá al río, se tira 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esto no funciona. Otra más. Y se tira ahí, ¡puf! Y sale su piel como tenía la piel de un bebito. Así decía, no tanto así la Biblia, pero tenía la piel, un cutis, Chanel No. 5. Fue una palabra profética, fue la llave para que tenga un skin beautiful. Y sabe que el Señor tiene palabras para que entremos al propósito de 40 pastores. Y si vos no estás peleando como Simón, vas a estar con los 40 Simones. ¿Sigo leyendo? Sí. Amén. Sigo leyendo y ya nos preparamos. Ya nos preparamos porque la pastora me dice, vamos. Pastores, ya estás tiempo. Verso 22, le dice, arrepiéntete, Simón, o de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Pero gracias a Dios que vivimos por gracia. Porque en él de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón, digo, sí, tienes razón, estoy mal. Tengo problema con el alcohol. Dijo, rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que veis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, oraron por él. Se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. ¿Qué pasó? Yo me imagino que oraron por él, por Simón, lo ministraron y siguieron marcha. Yo creo que el avivamiento que estaba pasando acá, mucha gente tenía que pasar por quizás un trato de Dios específico. Y el trato era, en este caso vemos que el trato era de Simón. Él tenía que renunciar a algo del pasado, alguna costumbre, alguna maña que no podía
entrar a donde tenía que ir. ¿Saben que cuando el Señor me habla de mi esposa, que iba a ser mi futura esposa, y todos saben la historia, ¿no? Habíamos ido a una conferencia y el Señor me habla a mí clarito que ella iba a ser mi esposa. Y yo le dije a Miriam, no quería hablar conmigo, estaba indiferente, la pastora Miriam. Pero bueno, fue así, porque ella recibió el mensaje, el email de Dios, un mes antes. A mí me tardó un poquito abrir la computadora y un chiste, pero yo recibí el mensaje de Dios un mes después. Y cuando le digo, Miriam, estamos en una conferencia, había una presencia del Señor, y le digo, Miriam, siento que el Señor me habló, que de alguna manera éramos amigos. Yo vivía acá en Oregón, ella vivía en su país, en Argentina. Y le dije, Miriam, siento que vas a ser mi esposa. Y ella ahí nomás dijo, ya. Y me preguntó qué iba a hacer. Y yo dije, bueno, me parece que el Señor me habló. Y le digo, what do you mean? Yo le decía, ¿no? No sé si entendías what do you mean, ¿no? Pero bueno. Y le digo, y ella me dice, no, yo no me quiero casar. El Señor me habló hace un mes y yo no me quiero casar. Y yo digo, ¿really? Y dice, no, y digo, pero tenemos que hablar, Miriam, tenemos que hablar. No, yo no me quiero casar. Y bueno, finalmente hablamos. Pero me acuerdo, hablamos y nos pusimos de acuerdo de hablar porque Dios nos quería juntos. Yo era un Simona y tuve que bajar la cabeza. Y una Simona también, ¿no? Pero me acuerdo que escuchen bien, estaba con mi papá, mi padrastro, el que dijo, Betita, dejate de hacer estupideces con la brujería. Y saben que yo nunca acepté a Harold, a mi padrastro, que sea padre sobre mí. Aún más, yo vine acá a Estados Unidos porque mi tía me invitó. Yo no sé si fue el Señor que me sacó de ese infierno, que yo sentí que era un infierno para mí. No era un infierno, pero no era de agrado, no obedecer a otro padre. Pero cuando el Señor me habla que ella iba a ser mi esposa y me tenía que casar, yo estoy calculando, pensando todo esto y lo veo a mi padrastro ahí que está en el mismo cuarto, sentadito ahí, y el Señor me pone así como un rayo láser, pedile perdón. Pedile perdón. Y yo fui ahí y le dije, Harold, te quiero pedir perdón. Él tenía como unos 77 años, más o menos. Le dije, Harold, te quiero pedir perdón porque fuiste un hombre que agarró, y siempre lo digo, agarró una mujer con 3 indios. Yo era el indio del medio. ¿No les pareció gracioso? Bueno, éramos terribles, éramos 3 Simones, éramos. Y le dije, quiero pedirte perdón. Y yo ya había entendido lo que era el perdón. El perdón funciona en el matrimonio, con los hijos, con todo. Funciona el perdón cuando viene del corazón. Y le dije, Harold, quiero pedirte perdón porque fui un punk contigo, así nomás le dije. Me porté mal, tú agarraste una mujer con 2 hijos, nos cuidaste, aún más me pagaste el pasaje para que vaya a Estados Unidos y todo. Le dijo, te quiero pedir perdón. ¿Sabe que este hombre lloraba como un bebito? Y viste cuando alguien llora que no puede respirar, que hace así lloraba. Y él me dijo, te perdono. Nos abrazamos y ¿saben que él pasó a ser mi mejor amigo? El que me dijo, Dani, casate. Tremenda mujer. Con Miriam dice, casate y todo. ¿Sabe que él me guió? Porque fue difícil. Yo me pongo de novio con Miriam y tuve hasta la Casa Blanca estaba en contra mío de que me ponga de novio con ella. Y la Casa Rosada en Argentina. Fue así, ¿no, Miriam? Ya. Pero vi al Señor trabajar en él. Él aceptó al Señor después. Harold fue el abuelo para mis niñas que no tuvo. Y era solamente pedir perdón en un segundo. Y yo creo que fue el puente, fue la parte de Daniel, de un Simón que tenía, el Simón peligroso, que tenía que pedir perdón al padrastro que te cuidó por varios años. Tuve que pedir perdón y ahí yo bajé la cabeza
era el Simón peligroso, con mañas, y pedí perdón y el Señor abrió un camino nuevo para casarme con esta bella mujer. Amén.